¿Te duele sentir que por más que te esfuerzas, algo te frena y se repite en tu vida como un patrón familiar? ¿Que avanzas un poco y luego vuelves al mismo punto? ¿Que cambias hábitos, cambias planes y aún así aparece el mismo tipo de problema? La misma presión, la misma tristeza silenciosa, como si estuvieras cargando algo que no empezó contigo. Eso es lo que mucha gente llama maldiciones familiares. Y no lo digo para asustarte, lo digo porque cuando no lo entiendes, lo vives en automático. Tomarte este tiempo te puede ahorrar años de frustración, porque no se trata solo de trabajar más o pensar positivo, se trata de romper un ciclo desde la raíz. La gente que logra una vida plena no protege la historia vieja, protege su futuro. Y a veces, la decisión más inteligente es aceptar esta verdad incómoda. No es mala suerte, es un patrón que se repite. Así que hazte esta pregunta incómoda. Si hoy empezara desde cero, ¿volvería a vivir con los mismos miedos? ¿Volvería a repetir las mismas decisiones? ¿Volvería a cargar culpas que no me pertenecen? ¿Volvería a pagar el precio de historias que no elegí? Deja de proteger tu ego y di la verdad. No estás roto, estás atado a un ciclo, y los ciclos se cortan. Yo, Brian Tracy, te voy a enseñar cómo liberarte de maldiciones familiares para vivir una vida plena, con pasos claros para identificar el patrón, romperlo con decisiones firmes y construir una nueva dirección para tu vida. Si te quedas hasta el final, vas a llevarte una guía práctica para empezar a cortar ese ciclo desde esta semana y sentir paz, claridad y fuerza real por dentro para que tu vida por fuera también empiece a cambiar. Si este tema te tocó, es porque lo has visto en tu vida. Hay familias donde se repite la escasez, se repite la traición, se repite el abandono, se repite la adicción, se repite la violencia, se repite el miedo a crecer, y lo más duro es que tú puedes prometerte ser distinto, pero cuando llega la presión, reaccionas igual que viste reaccionar toda tu vida. Eso no significa que estés condenado, significa que fuiste entrenado en un patrón. Y un patrón se puede reentrenar. Lo primero que necesitas entender es esto. No estás peleando contra el destino, estás peleando contra programación emocional, programación mental, programación de decisiones, cosas que se aprendieron en casa sin palabras, con ejemplos, con silencios, con heridas, con frases que se repitieron años, y por eso se sienten como si fueran tu personalidad. Ahora viene lo importante. Una vida plena no empieza cuando culpas a tu familia, empieza cuando tomas el control del patrón, porque el patrón puede venir de atrás, pero solo se repite si tú lo sigues ejecutando hoy. Entonces la primera joya del video es esta. Para liberarte, no necesitas pelear con tus ancestros, necesitas identificar el ciclo exacto. El ciclo tiene 3 piezas, un disparador, una emoción y una reacción. Alguien te critica y te enciendes, te sientes rechazado y te cierras, te sientes presionado y gastas por impulso, te sientes inseguro y abandonas lo que estabas construyendo. Ese ciclo es la verdadera cárcel, y cuando tú lo ves con honestidad, ya ganaste medio juego, porque lo que se ve se puede cortar. Quédate conmigo, porque lo siguiente es la parte que casi nadie conoce. Cómo cortar el ciclo en el momento exacto antes de que explote, y cómo reemplazarlo con una respuesta nueva que construya plenitud, paz y dirección real. El disparador que activa el ciclo no empieza cuando explota, empieza antes. El ciclo familiar no se repite de golpe, se activa con un disparador pequeño que pasa desapercibido. Una frase, un tono, una mirada, una sensación de rechazo, una presión económica, una comparación, y en ese instante tu cuerpo reacciona antes que tu mente. Ahí es donde mucha gente cree que perdió el control, pero la verdad es que el control se pierde segundos antes, cuando no identificas el disparador y te lo tragas como si fuera normal. Quiero que lo veas así. El patrón tiene un botón oculto y cuando alguien lo aprieta, tu mente entra en piloto automático. Haces lo que siempre haces, dices lo que siempre dices, gastas como siempre gastas, te cierras como siempre te cierras y luego te preguntas ¿por qué volvió a pasar? La joya aquí es que no necesitas entender toda tu historia para empezar a liberarte, solo necesitas reconocer el botón. Piensa en tu vida, cuál es la situación que más rápido te cambia el estado, que te prende, que te derrumba, que te hace reaccionar sin pensar, y qué haces después. Te alejas, atacas, te callas, te refugias en distracción, te vuelves impulsivo o abandonas lo que estabas construyendo. Ese es el mapa real. Y cuando tienes el mapa, aparece algo que antes no existía, un espacio entre el disparador y tu reacción, y en ese espacio vive tu libertad. Porque ahí puedes elegir una respuesta nueva, aunque sea mínima, aunque sea solo respirar y no contestar en caliente, aunque sea poner un límite con calma, aunque sea detener una decisión impulsiva. Si entiendes este punto, ya no vives a merced del ciclo, empiezas a anticiparlo, y cuando anticipas, empiezas a romperlo.
Hay un punto que casi nadie entiende, y cuando lo entiendes, se te acomoda todo. Muchos patrones familiares nacen de una decisión interna que tomaste hace mucho tiempo para sobrevivir emocionalmente. No la tomaste con malicia, la tomaste para protegerte. Decisiones como no voy a confiar en nadie, no voy a necesitar a nadie, el dinero siempre se va, el amor siempre duele, mejor no intento para no fallar, mejor me quedo pequeño para no causar problemas. Ese juramento invisible se queda contigo años y luego tú crees que es tu personalidad. Por eso repites el ciclo aunque te prometas cambiar, porque no estás peleando contra un hábito, estás obedeciendo una lealtad antigua. Y aquí viene la joya, esa lealtad se rompe cuando la haces consciente y la actualizas. Hoy ya puedes elegir distinto. Así que te pregunto algo incómodo, ¿qué frase te repites en momentos de presión? ¿Qué promesa silenciosa hiciste sobre el dinero, el amor, la confianza, el éxito? Escríbela aunque te dé vergüenza, porque ahí está la llave. Cuando la nombras, deja de mandarte. Y cuando deja de mandarte, aparece la nueva pregunta. ¿Qué elegiría hoy si no estuviera tratando de protegerme del pasado? Esa pregunta abre libertad real. Hay un freno que no es falta de talento ni falta de fe, es lealtad. Lealtad silenciosa al sistema familiar. A veces tu mente asocia crecer con traicionar, prosperar con separarte, poner límites con ser egoísta, ser feliz con abandonar a los tuyos. Y por eso, justo cuando estás por dar un salto, aparece una incomodidad rara, como culpa, como ansiedad, como necesidad de destruirlo todo para volver a lo conocido. Esta es una de las joyas más importantes del video, porque si no la ves, te vas a seguir autosaboteando creyendo que es mala suerte. Lo que realmente está pasando es que tu mente está tratando de pertenecer. Prefiere pertenecer sufriendo que destacar y sentirse solo. Por eso repites patrones aunque te duelan. Entonces el corte aquí es profundo y práctico. Tu crecimiento no es traición, tu crecimiento es reparación. Reparación significa que tú puedes amar a tu familia sin cargar sus cargas. Puedes honrar sin repetir. Puedes avanzar sin pedir permiso. Y cuando tu mente entiende eso, se abre una puerta gigante. Ya no te sientes culpable por mejorar, te sientes responsable por romper el ciclo. Ahora lo siguiente es clave, porque te voy a mostrar cómo identificar la frase exacta con la que te frenas a ti mismo antes de avanzar. Esa frase es el candado real, y cuando la cambias, el ciclo pierde fuerza. Hay una frase interna que aparece justo antes de que rompas el ciclo, y casi siempre pasa desapercibida porque suena sensata. Frases como así soy yo, así es mi familia, no se puede, mejor no muevo eso, ¿para qué si siempre termina igual? Esa frase no solo describe, esa frase decide por ti. En cuanto la aceptas, tu cuerpo se relaja, tu mente se apaga y vuelves a lo conocido, aunque te duela. El corte aquí es preciso. Cuando detectes esa frase, no la discutas, no la justifiques. Cámbiala por una afirmación de elección. Hoy elijo responder distinto, aunque me incomode. Y luego la bajas a una acción pequeña que rompa la repetición, un límite dicho con calma, una conversación que has evitado, una decisión financiera que antes postergabas, un no que te da respeto, un sí a tu paz. Porque el patrón no se rompe con rabia, se rompe con una respuesta nueva repetida. Esas respuestas nuevas al inicio se sienten raras, pero esa rareza es señal de cambio. Significa que ya no estás actuando en automático. Y cuando dejas de actuar en automático, empiezas a recuperar algo que se había perdido, autoridad interna, y con esa autoridad, la plenitud deja de ser promesa y empieza a ser un camino. El patrón se rompe en un instante específico, no cuando ya explotó, se rompe en el primer segundo donde sientes el disparador en el cuerpo. Ahí es donde tu vida cambia, porque en ese segundo aparece la vieja reacción, y si la sigues, vuelves al mismo resultado. Entonces vas a usar un corte definitivo, pausa corta, respiración lenta y una frase interna que te devuelva autoridad. No voy a responder desde el impulso, voy a responder desde mi futuro. Esa frase crea espacio, y en el espacio eliges una respuesta nueva, no perfecta, nueva. Puede ser quedarte en silencio y no contestar en caliente. Puede ser pedir tiempo y regresar con calma. Puede ser decir no con respeto. Puede ser posponer una compra impulsiva. Puede ser retirarte un minuto para volver a tu centro. Lo importante no es la intensidad. Lo importante es que sea diferente, porque una respuesta diferente corta la repetición. Y aquí está la joya. La primera vez se siente raro. La segunda vez se siente más fácil. La tercera vez se siente como poder, porque tu mente aprende que ya no estás atrapado. Cuando repites este corte suficientes veces, el ciclo pierde fuerza. No porque lo destruyas con drama, sino porque ya no lo alimentas. Y cuando ya no lo alimentas, empiezas a construir una vida nueva sin estar pagando el precio de una historia vieja. Lo que de verdad corta un patrón no es entenderlo una vez, es reemplazarlo con un pacto nuevo que se cumpla en el momento incómodo.
Un pacto es una regla interna que no depende del ánimo, porque el ciclo familiar se alimenta de impulsos y de reacciones rápidas, y tú lo rompes cuando introduces una respuesta lenta y consciente. Por eso necesitas un pacto corto y claro, algo que puedas recordar bajo presión. Por ejemplo, yo elijo paz antes que orgullo, yo elijo orden antes que impulso, yo elijo verdad antes que apariencia. Luego lo bajas a una acción concreta, una frase que dices en vez de explotar, un límite que pones con calma, una decisión financiera que no tomas en caliente, una pausa que te salva de repetir lo mismo. Esta parte es clave. Al principio se siente extraño, porque tu cuerpo está acostumbrado a lo viejo, pero esa incomodidad es señal de que estás reescribiendo tu camino. Si tú repites este pacto cada vez que aparece el disparador, empiezas a construir una nueva reputación contigo mismo, y esa reputación es poder, porque te demuestra que ya no estás atrapado, que puedes elegir distinto, y cuando puedes elegir distinto, la plenitud deja de ser un deseo y se vuelve una dirección real. Si quieres que esto deje de ser teoría, necesitas una práctica corta que cree evidencia nueva, porque los ciclos se rompen con respuestas nuevas repetidas, no con intención. Día 1, detectas tu disparador principal y lo escribes. ¿Qué lo activa y qué haces después? Porque si no lo nombras, te controla. Día 2, eliges tu frase de corte y la practicas en frío para que salga cuando haya presión. No voy a responder desde el impulso, voy a responder desde mi futuro. Día 3, colocas un límite pequeño en el lugar donde siempre cedes. Una conversación, un gasto, una visita, una dinámica, algo que normalmente te empuja a repetir. Día 4, haces un cierre que llevas años postergando, un mensaje, una decisión, una conversación breve, algo que quite peso. Día 5, reemplazas una reacción por una respuesta en el momento en que tu cuerpo se activa, pausa, respiración lenta y un paso distinto, aunque sea mínimo. Día 6, haces una acción de construcción para tu vida plena, un hábito, un orden, una promesa cumplida, porque tu nueva vida se sostiene con estructura. Día 7, revisas qué cambió en ti, no en los demás. ¿Qué disparadores ya no te dominan y qué respuesta nueva te dio paz? Porque esa es tu evidencia real. Si haces esto, vas a notar algo muy fuerte. El patrón no desaparece de golpe, pero pierde poder porque ya no le das lo mismo, y cuando tú cambias tu respuesta, el ciclo empieza a romperse desde la raíz. Hay dos decisiones que separan a quien repite el patrón de quien lo corta de verdad, una decisión pública y una decisión privada. La pública es cuando tú dejas de disimular y te atreves a decir esto conmigo ya no sigue, no con pelea, con firmeza, porque el ciclo se alimenta de silencio y de ambigüedad. La privada es más profunda, porque ocurre cuando nadie te ve, es cuando eliges tu nueva respuesta aunque te cueste, aunque tu cuerpo pida lo viejo, aunque tu mente quiera justificar, y ahí es donde nace la plenitud, cuando tú te demuestras que ya no estás atado. La mayoría quiere que el ciclo se rompa sin incomodidad, pero lo que te libera es atravesar esa incomodidad con una respuesta nueva, repetirla y sostenerla hasta que tu mente la acepte como identidad. Y aquí está la joya que te llevas. No estás esperando que tu familia cambie para vivir en paz, estás cambiando tu respuesta para recuperar paz. Y cuando recuperas paz, recuperas dirección. Y cuando recuperas dirección, tu vida empieza a verse distinta, porque ya no estás pagando el precio de una historia vieja. Existe un cambio que corta el ciclo sin pelear con nadie. Dejar de normalizar lo que te rompe, porque muchos patrones se mantienen vivos por costumbre, se vuelven lo normal de la casa, lo normal de la conversación, lo normal del trato, lo normal de cómo se maneja el dinero, lo normal de cómo se resuelven conflictos, y cuando algo se vuelve normal, tu mente lo acepta aunque te lastime. La salida empieza cuando tú defines un nuevo estándar personal y lo sostienes con calma, no con discursos, con conductas. Si en tu entorno lo normal es gritar, tú eliges hablar firme y bajo. Si lo normal es callar y aguantar, tú eliges decir la verdad con respeto. Si lo normal es gastar por impulso, tú eliges pausar y decidir. Si lo normal es culpar, tú eliges responsabilidad. Este punto es una joya porque aquí nace tu nueva vida. Cuando ya no te preguntas por qué son así, te preguntas qué voy a permitir y qué ya no. Y cuando sostienes ese estándar sin entrar en drama, empiezas a sentir algo nuevo, paz con autoridad, porque ya no estás reaccionando, estás dirigiendo, y esa dirección es la que te saca del ciclo y te acerca a una vida plena de verdad. La señal de que el ciclo se está rompiendo es simple. Antes reaccionabas igual y ahora eliges distinto. Antes ibas al choque y ahora eliges calma. Antes te callabas y ahora pones un límite con respeto. Antes decidías por impulso y ahora haces una pausa
y eliges. Esa diferencia pequeña es enorme, porque ahí nace tu nueva vida, no en lo que entiendes, en lo que haces cuando el disparador aparece. Aplica hoy una respuesta nueva en el momento incómodo y no la negocies. Ahí empieza tu libertad real. En el siguiente video te enseño cómo romper patrones mentales que te sabotean y construir enfoque y disciplina para sostener tu nueva vida. Comenta ciclo con el patrón que más se repite en tu familia y suscríbete para no perderte lo que viene.